La historia veterotestamentaria de Israel. Aunque Israel empieza propiamente con Jacob, que recibió el nombre de Israel, la historia de Israel normalmente incluye la vida de Abraham e Isaac, abuelo y padre de Jacob, respectivamente. Abraham, que residía originalmente en Ur de los Caldeos, fue con su padre hacia el noroeste unos 1600 kilómetros a Harán y allí llegó a ser un rico ganadero. A la muerte de su padre, en obediencia a Dios, Abraham, con su esposa Sara y su sobrino Lot, llegaron a la tierra prometida, otros 1600 kilómetros, hacia el sudoeste de Harán. En la tierra prometida, Dios comenzó a tener sus tratos con Abraham. Dios había prometido a Abraham en el importante pacto abrahámico que llegaría a ser un gran hombre, que llegaría a ser padre de una gran nación y que por medio de su posteridad sería bendito todo el mundo. Como vimos previamente en el estudio del pacto abrahámico, en el capítulo 21, estas promesas han sido literalmente cumplidas. Después de que Abraham y Sara eran demasiado viejos para tener hijos, nació Isaac milagrosamente. Luego, a su debido tiempo, nacieron Jacob y Esaú, e Isaac y Rebeca, siendo el menor de los mellizos Jacob el escogido por Dios para ser cabeza de la nación de Israel. El relato de las vidas de Abraham, Isaac y Jacob ocupa los capítulos 12 al capítulo 50 de Génesis y evidentemente es importante para Dios en forma especial si tomamos en cuenta todo lo que el relato de la creación ocupa solo 2 capítulos, 1 y 2 de Génesis, y toda la historia de la caída en el pecado solo ocupa un capítulo, Génesis capítulo 3. Desde el punto de vista divino, la historia de Israel es la clave de la historia como un todo. En concordancia con la profecía dicha a Abraham en Génesis capítulo 15 del versículo 13 al 14, Israel descendió a Egipto en tiempos de hambre. El camino había sido preparado por José, que había llegado a ser una gran autoridad en Egipto. Jacob y su familia fueron bien recibidos en la tierra de Egipto, donde fueron cuidados durante toda la vida de José. Los centenares de años que los israelitas vivieron en Egipto terminaron desafortunadamente cuando hubo un cambio de dinastía y con ello se acabó su situación de privilegio, pasando a ser esclavos. En su esclavitud clamaron al Señor y el Señor levantó a Moisés y Josué para que sacándolos de la tierra de Egipto los condujesen a la tierra prometida. Aunque Israel traicionó a Dios en Cades Barnea, número capítulo 14, ellos vagaron durante 40 años en el desierto como consecuencia finalmente. Dios los capacitó para conquistar la tierra que estaba al lado oriental del Jordán y después de la muerte de Moisés pudieron cruzar el Jordán y conquistar gran parte de la tierra prometida. El regreso a la tierra prometida y su establecimiento como nación prosperó a través de la vida de Josué, pero Israel se apartó de Dios y cayó en una espiral descendente como lo relata el libro de Jueces. Entonces Dios levantó al profeta Samuel, que en gran medida restauró espiritualmente a Israel, echó las bases de las glorias que el reino tendría bajo Saúl, David y Salomón. Aunque Saúl fracasó como primer rey de Israel, su sucesor David, como un gran guerrero, pudo conquistar mucho terreno perteneciente a la tierra prometida. Salomón, el hijo de David, extendió su influencia hasta que puso bajo tributo la mayor parte de tierra originalmente mencionada a Abraham, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Su violación del mandato de Dios de no tener muchas esposas y de no depender de los caballos para su poderío militar
Deuteronomio 17, versículos 16 al 17, preparó el camino para la división del reino y para la rápida declinación del poderío de Israel después de él. Los hijos de Salomón fueron criados mayormente por mujeres paganas que no tenían ninguna simpatía por la ley de Dios. Poco después de la muerte de Salomón, se retiraron las 10 tribus del norte de Israel y tuvieron una sucesión de reyes impíos. El juicio de Dios cayó sobre ellos en la cautividad asiria en el 721 a.C. Las 2 tribus restantes del sur, Judá, aunque tuvieron algunos reyes piadosos, siguieron el mismo camino descendente y fueron llevados cautivos por los babilonios en el 605 a.C. Al finalizar los 70 años de cautiverio babilónico, en concordancia con la promesa escrita en Jeremías 29:10, Israel pudo nuevamente regresar a la tierra. El libro de Esdras relata el regreso lucha de 20 años por reconstruir el templo, y Nehemías contempla la historia con la reconstrucción de los muros de Jerusalén y de la ciudad misma como un siglo más tarde. Sin embargo, cuando Israel regresó a su tierra, no siguió al Señor y cayó bajo el dominio de medos y de persas durante 200 años. Luego se vio envuelto en una guerra entre Siria y Egipto, después de la muerte de Alejandro el Grande en el año 323 a.C. Mientras tanto, el poder de Roma comenzó a expandirse con la conquista de Sicilia en el año 242 a.C. Jerusalén misma fue sometida por el general romano Pompeyo en el año 63 a.C. Israel fue cruelmente tratada por los romanos, que llevaron a cientos de miles de judíos como esclavos. Finalmente, bajo la autoridad romana, fue crucificado Jesucristo y más tarde, en el 70 después de Cristo, fue destruida la ciudad de Jerusalén e Israel se vio esparcido por todo el mundo y alejado de su tierra. Solo en el siglo XX Israel comenzó a regresar a su tierra y volvió a formar una entidad nacional para llegar a ser un estado reconocido en 1948.